Barinas TV presenta Aprendiendo a Vivir. ¿Qué es el bullying? Son todas las formas de agresión, acoso, hostigamiento, amenazas, burlas, discriminación e intimidación de manera física, verbal, psicológica o por medios tecnológicos como celulares y redes sociales, para el cual se usa el término de cyberbullying, y que se aplican de forma repetida contra una persona. Forman parte del bullying los acosadores u hostigadores. Estos son quienes, valiéndose de su fuerza, popularidad y deseos de llamar la atención, constantemente buscan humillar, agredir o amenazar a otros. Las víctimas son quienes sufren de acoso constante de otros, generalmente por ser tímidos, tener algún rasgo físico particular o el simple hecho de ser diferentes que la mayoría. Y el grupo de observadores o testigos. Estos perciben la violencia como algo cotidiano o tienen temor a ser agredidos por detener el acoso o defender los derechos de las víctimas. Estas acciones repercutirán en sus vidas. Las víctimas pueden presentar efectos negativos como depresión, bajo rendimiento académico, baja autoestima, aislamiento y en algunos casos hasta puede ser causante de suicidio. Mientras que los acosadores u hostigadores, si no detienen su comportamiento, pueden en el futuro llegar a desarrollar conductas más graves de violencia y agresión contra otros o contra ellos mismos. Debemos promover una convivencia sin violencia. Los niños, niñas y adolescentes deben concentrar sus energías en estudiar, recrearse y ser felices. Si eres víctima o testigo de bullying, te doy los siguientes consejos. No tomes venganza. Cuéntale a tus padres, a tu maestro o a quien cuide de ti. Y por último, ayuda promoviendo el respeto y la tolerancia. Hola, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Aprendiendo a Vivir. Hoy con un tema muy pertinente, un tema actual, como es el bullying. Es un maltrato, acoso escolar o como se le denomine, que no existía. Ha existido por décadas. Sin embargo, es ahora cuando ha hecho el boom, el estallido a través de los medios. El estallido a través de la publicidad, donde pienso que en algunos países se le ha dado una publicidad tan alta que lejos de ir en disminución ha ocasionado que aumente. Muy responsablemente pienso que psicológicamente las personas debemos estar preparadas para cierta información y esto es lo que les traemos hoy. El bullying es un tipo de maltrato o acoso escolar que viene dado de múltiples maneras. Tenemos el bullying como acoso directo y tenemos el bullying como acoso indirecto. Cuando hablamos de acoso directo, nos referimos al tipo de maltrato, violencia, golpes, lepe o coscorrones, como le dicen los muchachos, agresiones físicas, empujones, sobrenombres, cualquier tipo de violencia verbal o física. Y el acoso indirecto, cuando solamente son amenazas a través de otras personas, cuando son papelitos que les dejan o cuando a través del ciberbullying se contactan a través de los computadores o de los teléfonos para amenazar, amedrentar a cualquier niño. Es importante que los padres y representantes que hoy nos ven le den la relevancia que esto tiene, la importancia que esto tiene en el día a día con los niños. ¿Por qué? Porque a veces no escuchamos, oímos, pero no escuchamos a nuestros hijos. Y cuando nos dicen que algo está sucediendo, nos hacemos la vista gorda porque pensamos que son tonterías. Padre, madre, representante, abuela, abuelo, tío, tía, escucha a tu niño, escucha a tu adolescente,
Aprende a escuchar. Es cuando vemos, pero no observamos. Igualito, oímos, pero no escuchamos. Y escuchar es comprender lo que te están diciendo para poder procesarlo y darle una respuesta. Esto ha empeorado la situación en muchos países de América Latina y fuera de ella. Es porque las personas no han hecho, no le han dado importancia o no le han hecho prestancia a lo que es el acoso escolar o el bullying. Hemos tenido, los psicólogos infantiles o infantojuveniles, hemos tenido una alta población de niños maltratados, de niños abusados psicológicamente, y el primer síntoma es el rechazo a la escuela. No quieren asistir a la escuela, tienen miedo de ir, pero inventan cualquier enfermedad, cualquier dolor de cabeza, cualquier dolor de estómago o simplemente cualquier excusa para no ir al colegio. Tenemos diferentes tipos de bullying. El de tipo económico, que es aquel que está encauzado hacia quitarle el dinero o quitarle el saldo del celular al niño. Vemos muchos niños en nuestras escuelas que no meriendan. Mientras los padres piensan que ellos llevan el dinero y van a merendar a media mañana, resulta ser que hay otros agresores victimarios que les quitan el dinero, que les quitan la merienda e inclusive si tienen celulares, les quitan el celular para extinguirles el saldo o los mensajes que tengan. Esto es un acoso de tipo económico que también mutila tanto como el acoso de tipo verbal, cuando vemos etiquetas o apodos que les colocan a los niños, si es gordito porque es gordito, si es delgado porque es muy delgado, si es blanco es porque es como un papel, si es de color también. Hay demasiados tipos de abusos verbales, aparte del acoso de tipo verbal y el tipo económico que había mencionado con antelación. Es importante también hacer notar que hay acosos de tipo psicológico y de tipo físico. El de tipo psicológico es aquel donde amedrentas y amenazas si alguien no te da lo que tú quieres. Hay características muy notables de la víctima. Hay víctimas activas y víctimas pasivas. La víctima pasiva tiene miedo de ir al colegio, como les señalaba antes, se esconde, no quiere ir a los baños, no sale al receso, no disfruta de las actividades en el colegio o en la escuela. Y la víctima activa está como cansada de la situación y llega el momento que es él mismo el que provoca las situaciones de agresión, porque está cansado o cansada de recibir agresiones y ya empieza a una especie de masoquismo, de rebelarse, pero buscando la agresión. Es muy complejo. En la situación que viven los niños y adolescentes cuando son víctimas es realmente triste y puede ocasionar depresión infantil. Y la depresión infantil va acompañada con trastornos del sueño, va acompañada con melancolía o euforia, va acompañada con trastornos de conducta y del comportamiento y va acompañada con cierta rebeldía o pasividad. Es importante que observemos y escuchemos nuestros niños en casa y veamos los cambios que estos pueden presentar. Es importante cuando el niño no quiere bañarse, cuando el niño no quiere salir de casa, no quiere salir de su cuarto, no se cambia su pijama, está melancólico y está en una situación que tú dices, ¿qué le pasa a mi hijo? ¿O qué le pasa a mi nieto? ¿O qué le pasa a mi sobrino? Porque ha cambiado algunas cosas. Es importante que notemos esos cambios y busquemos ayuda luego de conversar, de tratar de conversar con él. Muchas veces ustedes como padres o representantes no obtienen ninguna información porque generalmente ellos están bajo coacción y amenaza. Nuestros niños y adolescentes víctimas de bullying
pueden haber estado una vida siendo víctima de bullying y a lo mejor nunca lo dijeron. Y llega el momento en que hace un estallido por miedo o por exceso de miedo o por pánico, porque ya el miedo se convierte en pánico, o porque simplemente llega al hastío de la situación y decide darle un hasta ahí. Y allí es cuando habla con alguien. Generalmente no habla con los padres, generalmente habla con los docentes, con los maestros. Es por eso que es tan importante, amigos docentes que nos ven, no solamente la capacitación sobre el bullying, sino sobre la mediación, el papel tan importante que ustedes desempeñan cuando un niño o adolescente les cuenta una problemática va a ser crucial en el desarrollo de los eventos. ¿Por qué? Porque si usted no sabe mediar, si usted no sabe conciliar la situación, si usted no sabe que existe una defensoría escolar, por ejemplo, en las escuelas y que hay canales regulares que seguir, sino que se avienta ante las circunstancias sin prevenir, puede ocasionar daños mayores. Es importante, estimados padres, representantes y docentes que nos ven hoy, que sepamos que la mediación no es colocar un niño frente al otro y decirles pídele perdón o pídele disculpa o nada de eso. Eso no debe hacerse. Primero hay que ir a lo profundo, ver cómo es la sensación de depresión, de euforia, de rabia en el niño que dice ser la víctima y quiénes son los victimarios, porque podemos agravar la situación. Para el próximo segmento le explicaremos algunos otros detalles importantes. Vamos a unos compromisos comerciales y ya regresamos con más de Aprendiendo a Vivir. Hola amigos, nuevamente en Aprendiendo a Vivir con un tema pertinente y actual como es el bullying. Tenemos algunos mensajes de texto porque viene de acá, nos preguntan las características de la víctima. ¿Cómo es eso de víctimas pasivas o víctimas activas? Les voy a responder una cosa. Víctimas pasivas son aquellas personas, niños o adolescentes que no tienen autoestima alta, que son inseguros, que son inestables emocionalmente. Esos niños que tienen algún problema en el hogar, que no son comprendidos por el hogar, por su familia, o que simplemente han sido producto de una agresión desde pequeños en su familia
o no tienen amigos, o son muy tímidos, o simplemente carecen de asertividad. Cuando hablamos de asertividad nos referimos al equilibrio entre ser pasivo y agresivo, a ese punto medio que debemos buscar para no ser ni agresor, pero tampoco víctima. Los niños o adolescentes víctimas de bullying carecen de asertividad y es precisamente eso lo que se les trabaja: asertividad, autoestima, toma de decisiones. ¿Por qué? Porque simplemente son niños o adolescentes que maltratados, que hay una regla genérica que habla el manual de psicología del niño y del adolescente: niño agresivo, agredido, adulto agresor. Y es que el agresor, el victimario, tiene ciertas características que ustedes como padres y representantes también pueden estar del otro lado, y es posible que en vez de tener un niño que sea víctima de bullying, tengan el niño que es el victimario, o el adolescente victimario, o el adolescente agresor. ¿Por qué? Porque podemos estar de los dos lados de las dos caras de la moneda. Mi hijo puede ser hoy víctima, pero también puede ser un agresor. En vez de víctima, ser un agresor. Cuando tenemos un agresor, ¿cómo sabemos? Su conducta impulsiva, sus rabias, sus estallidos de ira sin ningún motivo aparente, no le gustan las normas ni las reglas, miente con mucha frecuencia y con mucha facilidad, tiene actos delictivos como robar en la casa algunos objetos, como vender los objetos que roba. Cuando vemos que nuestro hijo o nuestro familiar o nuestro vecino está incurriendo en actos delictivos, o cuando simplemente está incurriendo en conductas rebeldes, tenemos que tomar el asunto muy en serio. ¿Por qué? Porque cuando somos víctimas podemos tener un niño que inclusive tenga ideación suicida. Es muy común en los pacientes que acuden a mi consulta cuando son víctimas de acoso escolar o bullying que hayan pensado en suicidarse. Esto es bien grave y esto lo tenemos que tomar en consideración porque la vida es una sola y es muy triste que perdamos una vida de un niño o un adolescente que está empezando a vivir, que tiene todo para ser feliz porque simplemente no habló, no supo comunicar lo que sentía o lo que le estaba sucediendo y su escape o su vía alterna fue la muerte. Es por eso que no es tan simple como algunos padres o algunos docentes ven el tema. Es un tema bien complejo y es un tema en el cual tenemos que hacer énfasis, donde la prevención y la mediación son la solución al problema. La prevención porque hay que detectar los focos de donde proviene la violencia en los planteles educativos. Nosotros como orientadores, psicólogos, sociólogos, psicopedagogos, como todo equipo docente de bienestar estudiantil de las escuelas, como todos los equipos de apoyo en las escuelas, debemos estar pendientes de cualquier cambio en los grupos etarios. Es importante descubrir y determinar cuáles son los niños con características de víctimas, sean víctimas pasivas o víctimas activas, y cuáles son los niños o adolescentes con características de agresor o de victimario. Si nosotros nos percatamos de esas diferencias, podemos hacer la diferencia. En este sentido es importante hacer mención a que el victimario o el agresor nunca acepta una situación tal. Evita enfrentar la realidad y no tiene ningún sentimiento o ninguna sensación de comprensión, de apoyo, de solidaridad con el otro. El victimario o el agresor disfruta de ser la parte agresiva y violenta,
disfruta de tener el poder de la situación. Y es que eso es muy importante. A continuación vamos a estar pasando algunas imágenes que es importante que las observen, porque no solamente es del acoso y la violencia física, económica, psicológica, verbal, sino, como les mencionaba en el segmento anterior, el ciberbullying. Vamos a pasar algunas imágenes de todos estos tipos de acoso o de bullying, porque se han convertido en un transitar diario, en un trajinar diario, diría yo, para los docentes, para los padres, que tenemos que combatir, pero con herramientas positivas. Tenemos que buscar cuáles son las estrategias apropiadas y empoderarnos del conocimiento con los especialistas, porque para eso estamos, para capacitar a los que quieran aprender. Necesitan conocer y distinguir dónde están los focos problemas, porque dentro de esto hay muchos flagelos que circundan. Las autolesiones, por ejemplo, o autoagresiones, o esos niños o adolescentes que ustedes ven que de repente empiezan a cortarse y se cubren sus heridas con grandes pulseras o con muchas pulseras, o siempre están con suéter manga larga para que no se les vean sus muñecas. Muchos de estos casos vienen como consecuencia de la presión de los grupos etarios y no saben cómo manejarla, sino que buscan estos medios alternativos de castración, de autolesión y de autoviolencia y autoagresión. Es importante también que mediemos. Cuando les hablaba de la mediación, es un proceso sumamente importante en el que tenemos que indagar y que tenemos que estudiar. Observen nuestras imágenes y vamos a unos compromisos comerciales para regresar siguiendo con bullying en Aprendiendo a Vivir. Hola amigos, nuevamente en Aprendiendo a Vivir con el tema de bullying, el tema de hoy. Teníamos otro mensaje de texto de alguien que nos pregunta, pero ¿cuál es la causa de eso? ¿Cómo se come eso? ¿Qué es eso? Y es que el bullying, como les decía en el primer segmento, no es de ahora, es de toda la vida, de hace muchos años, pero en este momento en el que la gente está hablando de eso y preocupándose por eso. Muchos de nosotros pudimos ser víctimas incluso de bullying, nosotros, ustedes, los padres y representantes que nos están viendo hoy, tal vez porque éramos gorditos, tal vez porque éramos muy delgados, tal vez porque éramos muy chiquititos, tal vez porque éramos, porque nuestra mamá era viejita, porque nuestra mamá era gordita, X. Pero, ¿saben por qué los papás cuentan en esto? Porque a veces nosotros los vamos a llevar al colegio y es tan importante cuando llevamos a nuestro hijo al colegio porque todos los observan y ese niño que es llevado por su mamá o por su papá es respetado, pero muchos de nosotros hemos optado porque el transporte los lleva, porque no tenemos otra opción. Yo lo puedo entender como psicóloga, pero les voy a dar un consejo. Aunque sea una vez al mes, vayan y sean ustedes los que lleven a sus hijos, que los pasen de la puerta del colegio hacia adentro y que los demás niños sepan, oye, tiene mamá, oye, mira, qué bonita es su mamá, o qué bonito, o qué bien lo trata su mamá, o qué bien lo trata su papá, si tiene la bendición de tener un papá, porque como bien sabemos, las mujeres venezolanas o latinoamericanas somos guerreras que simple y llanamente estamos, la mayoría, en un 60%, por no decir 70%, mujeres solas, guerreras, luchando con sus hijos. Bendecidas las que tenemos un esposo como apoyo, y podemos llevar de una manera, paliar de una manera más fácil la responsabilidad de criar hijos.
pero bendecidas aquellas también que han tenido esa fuerza, esa fortaleza de ser guerreras, valientes, luchadoras y que sacan sus hijos solas adelante. Y eso es una realidad de nuestro país, de toda Latinoamérica o el mundo. Hay una gran cantidad de padres irresponsables o paternidad irresponsable que no se ocupan por sus hijos y eso es muy triste porque allí es donde vemos la carencia afectiva de los niños de una de las figuras de autoridad y eso repercute, aunque no querramos admitir, eso repercute en la vida del niño porque para eso se tienen dos, mamá y papá. Si las circunstancias no lo permiten, pues no podremos hacer más nada. Es importante. ¿Con qué se come esto? Me preguntaba a alguien que pasa un mensaje de texto porque ven los cintillos, están viendo los cintillos, los números de teléfono, están viendo el Twitter. Les recordamos el Twitter, @sicorrosvir, es el Twitter donde se pueden comunicar con nosotros. Están los números de teléfono en el cintillo. Están las direcciones también de los consultorios o de dónde nos pueden acudir. Las escuelas necesitan apoyo, las instituciones educativas necesitan apoyo. Estamos haciendo un bello trabajo, tanto desde la zona educativa del Estado Barinas como desde la Dirección Regional de Salud Mental de la Comisionaduría Regional de Salud en la Coordinación de Salud Mental. Estamos haciendo un bonito trabajo en las escuelas, queremos capacitar a los docentes, estamos viendo las instituciones públicas, estamos haciendo cosas hermosas y a pesar de que esto es un programa privado, pues yo tengo la bendición de estar inmersa en esos entes públicos donde vamos del día a día a esas instituciones a llevar una semillita de la avidez. Entonces, ¿con qué se come, señora? Se come con conocimiento. Se come con que usted vaya, así como van a internet a buscar cualquier información, es importante. Métase en internet y busque bullying, B-U-L-L-I-N-G, bullying. Aunque la palabra sea en inglés, también la encuentra como acoso escolar. Allí va a encontrar las características del niño que es víctima y la característica del niño que es agresor. El niño agresor y violento no tiene piedad y en muchas ocasiones también es agresor con sus hermanos, también es agresor con sus primos, también es agresor con sus vecinos. Entonces no nos tapemos los ojos, no nos coloquemos unas gringolas, sepamos quién es nuestro hijo, con quién convivimos el día a día, porque eso va a ser uno de los primeros pasos para solucionar esta problemática. Muchas veces no aceptamos como papás que tenemos un problema, que tenemos un niño que es agresivo, que tenemos un niño que es violento, que tenemos un niño que está contra la autoridad y contra las normas que si nosotros como padres no hemos podido manejar, entonces es importante que busquemos un tercero. Los psicólogos y los psiquiatras, eso es un mito que debemos cancelar, no somos para locos, somos para tratar problemas. Los sociólogos para trabajar con problemas sociales, esto es un problema social. Los orientadores también estamos todos en bloque a favor de ayudar a la familia barinesa, a la familia venezolana, a la familia que nos quiera, que nos necesite. Apoyando a otros estados también hemos estado y como aprendiendo a vivir, pues estamos educando. Cada miércoles tratamos de llevarle a ustedes algo de conocimiento para que podamos abarcar más allá de lo que creemos que podemos abarcar. Es importante hacer notar que el ciberbullying se le ha llamado así al todo aquel acoso que viene dado a través de las plataformas tecnológicas. Lo había mencionado, pero es importante porque en el día a día nuestras niñas o nuestros niños están siendo víctimas de personas inescrupulosas que por internet accesan a ellos en algunos chats, en algunos juegos, entre comillas, donde van presionando a los niños o niñas a hacer cosas y llegan inclusive a un nivel bien alarmante. Es importante que orientemos a nuestros hijos y orientemos a nuestros estudiantes. Por favor, su cuerpo es un templo sagrado,
Es importante que lo valoren, que lo quieran, es importante que se quieran como ustedes son, que se aprecien como ustedes son. También es un acoso el hecho de que hay unas páginas en internet a través de las cuales seducen a las niñas para que sean anoréxicas o bulímicas. Eso es otro tipo de acoso, de ciberbullying. También tenemos otro tipo de acoso donde amedrentan y amenazan a los niños y a las niñas hasta por YouTube inclusive. Entonces las tecnologías son buenísimas cuando las sabemos utilizar y cuando las utilizamos para el conocimiento, para empoderarnos de saberes, pero cuando las utilizamos en negativo pueden ser muy destructivas. Es importante la supervisión de los niños y adolescentes. Muchas veces nos acostamos muy frescos pensando que ya los niños o adolescentes están dormidos y no sabemos ni siquiera que están hasta la 1 o 2 de la mañana chateando por los celulares, navegando por internet o jugando en los PlayStation y comunicándose con personas que ni siquiera conocen y que no sabemos cuál es la intencionalidad verdadera de estas personas. Todos estos son unos pequeños tics, unos pequeños detalles que nosotros queremos llevar a sus casas, a sus hogares, para hacer prevención, para ser proactivos más no reactivos. No podemos esperar tener el problema para buscar soluciones. Hagamos la prevención, supervisemos. Si tenemos nuestros niños, sean adolescentes o no, mientras vivan bajo nuestro techo, hay que tener normas. Señores, los celulares, en el momento que los niños dicen chao, bendición, hasta mañana, te amo mami, te amo papi, hasta mañana, dame el celular que yo lo coloco a cargar en mi cuarto. ¿Por qué? Porque he visto muchas cosas, ya tengo muchos casos. Las computadoras no deben estar en los cuartos de los niños y las laptops o tablets deben estar bajo la supervisión de los padres. Y es que lastimosamente hay que reconocer, estimados amigos, que hemos sido demasiado laissez-faire. Hemos sido demasiado permisivos y esa permisividad extrema nos ha conducido a un nivel que o tenemos un victimario o tenemos una víctima en nuestros hogares y no es posible. Tenemos que llevar el equilibrio, tenemos que llevar la armonía, tenemos que llevar a nuestros hogares esa paz. Porque si nosotros no tenemos paz en nosotros mismos y en nuestra familia, no hay paz, ¿cómo pedimos la paz para nuestro país y para el mundo si ni siquiera la tenemos tan cerca? Entonces es importante, ojalá, le pido mucho a Dios que los bendiga y sobre todo que hoy hayamos aprendido algo que nos ayude a controlar, a supervisar, a ver más allá de lo que queremos ver, a quitarnos las gringolas, a quitarnos el antifaz y a darnos cuenta de lo que en realidad tenemos en casa y así poder prevenir, porque en la prevención está el cambio. Vamos a algunos mensajes comerciales y ya regresamos con el otro segmento de Aprendiendo a Vivir. Se trata de agredir a alguien física y mentalmente. Ven que como que vos sos más, o sos más chiquito o que tal vez sos distinto físicamente a otro, entonces dicen, este es distinto, vamos a molestarlo. Y la violencia es parte de la sociedad también, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Si vos le pegás a alguien, después te va a costar más arreglarlo o volver a tener un vínculo confiable. Porque ¿para qué molestarlo? Si estás enojado con alguien o con vos mismo, no te desquites con el otro. Todos somos iguales, con características diferentes, pero somos las mismas personas. No sé, yo pediría eso, que se acabe tipo la paz mundial.
Hola, otra vez en Aprendiendo a Vivir. Ahora en este segmento quisiera recordarles las redes sociales, nuestro Twitter, @psicorosvir, están saliendo en su cintillo, nuestros teléfonos, los números de contacto, nuestros lugares de atención a la familia, al niño, a los adolescentes y sobre todo el Facebook también, que se llama Aprendiendo a Vivir con @gmail.com. Vamos, para cerrar el segmento y el programa, primero a desearles que todo este aprendizaje sea aprovechado en positivo para que la familia sea cada vez mejor, cada vez más armónica y cada vez con más herramientas para que podamos salir en el día a día de las situaciones difíciles. Y en segundo lugar vamos a cerrar el segmento con el ángel del día. El ángel del día es Ayak. Habla sobre que el Dios es refugio. Dice así: refugio, cultiva pensamientos y sentimientos de amor y paz. Conserva a Dios en tu corazón. Conviértete en un refugio de amor y de bondad. Tu vida que sea un ejemplo de paz y armonía. Imagínense, más pertinente y más maravilloso no podía ser el mensaje del ángel del día. Es que muchos de nosotros hemos perdido la fe. Muchos de nosotros hemos perdido la capacidad de creer en ese ser superior que no se ve, pero que los que tenemos fe en Él lo podemos sentir. Cada día tenemos esa fe y esa convicción de creer en aquello que, aunque no podamos ver, lo sentimos, y es ese amor a Dios, no ese temor a Dios, es ese amor a Dios, porque Dios no es miedo, Dios no es castigo, Dios es amor. Entonces, con este mensaje finalizamos este programa, esperando que haya sido de mucho aprendizaje para todos. Dios los bendiga y hasta el próximo segmento de Aprendiendo a Vivir.